Como te lo adelanté en los primeros videos, existe la tabla periódica. La tabla periódica es un diagrama o un esquema que contiene a los 118 elementos químicos. Estos elementos químicos están ordenados por sus propiedades. Dentro de esas propiedades está, por ejemplo, su número atómico, por su configuración de electrones, por sus propiedades químicas o sus propiedades físicas. Y esta es la tabla periódica de los elementos, ¿vale? Ahorita vamos a ver específicamente cómo es que están ordenados los elementos, pero ahorita es importante que lo tengas aquí. En el examen te va a venir una tabla periódica por si tú en algunos problemas o en algunos cálculos necesitas algún dato, ahí vas a poder obtener los datos. Yo igualmente te aconsejo que tengas una tabla periódica ahí en la mano, pero pues aquí para que veas los datos bien y grandes, abrí esta página de internet que se llama ptable.com y es esta página, ¿no? Entonces aquí viene una tabla periódica con todos los datos de todos los elementos que están. Como te había mencionado, existen 118 elementos ordenados, ¿no? Si te das cuenta, están ordenados por, pues, de forma horizontal y de forma vertical, por colores, etcétera. Más adelante vamos a ver todo esto. ¿Vale? Únicamente quiero que veas que esta es la tabla periódica y tú te puedes ir a tu tabla periódica y generalmente te va a venir únicamente este recuadro que está aquí, que ya sabes que el número pequeño es el número atómico, el símbolo, el nombre, la masa atómica y su configuración electrónica. Y bueno, esta al ser una página de internet pues tiene todavía más información como aquí, pero una página o una tabla periódica normal pues no te va a traer tanta información, ¿vale? Pero pues aquí sí te da el radio atómico, la dureza, punto de fusión, electronegatividad, etcétera. Te dan todas las propiedades de todos los elementos. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se organizan o cuál es la lógica interna que trae la tabla periódica, ¿no? O sea, por qué los elementos están ordenados así. Primeramente, podemos clasificar a la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica. En estas dos columnas de color azul de la tabla periódica se encuentran elementos con número cuántico S. Aquí, en esta sección de color amarillo, se encuentran con número cuántico D. De color verde de la tabla periódica tenemos los elementos con número cuántico P. Y los lantánidos y bueno, son estas dos líneas que se encuentran abajo de la tabla periódica, tienen un número cuántico F, ¿vale? Tú ya sabes qué significa S, P, D y F. Y bueno, entonces la tabla periódica pues igualmente tiene que ver con esto. Entonces, estas dos columnas tienen un número cuántico S. Lo del medio, que son los elementos de transición, que lo vamos a ver más adelante, tiene número cuántico D, es decir, todos los azules, que son los metales de transición. Luego todo lo de aquí, que son principalmente no metales, gases nobles y metaloides, tienen orbital P, ¿no? Y las últimas dos columnas de abajo tienen orbital F, ¿vale? Entonces, igualmente, si tú tienes tu tabla periódica y quieres ver qué número cuántico, simplemente ves la posición y, el sodio, por ejemplo, que es este elemento, el Na, pues tiene número cuántico S, ¿no? Simplemente observando en qué posición está un elemento, te puedes dar cuenta de sus propiedades. Entonces, esta está la primera clasificación, apréndetelo. E igual la tabla periódica se clasifica por periodos. ¿Cuáles son los periodos? Son las filas horizontales, es decir, así en forma de acostado, ¿no? ¿Y qué representan los periodos? Representan la cantidad de capas electrónicas. Como tú sabes, un átomo puede tener de 1 a 7 niveles de energía, a 7 capas. Entonces, mira, todos los periodos son estas filas horizontales. Si te das cuenta, existen 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto quiere decir que dependiendo del elemento y en qué periodo esté, es el número de órbitas que tiene. Por ejemplo, aquí tengo el litio. El litio está en el periodo 2. Por lo tanto, el litio va a tener dos orbitales, va a tener dos capas de electrones, ¿vale? O dos órbitas, como le quieras decir. No sé, por ejemplo, ahora la plata, que es Ag, que es este que está aquí, está en el periodo 5. Por lo tanto, va a tener 5 órbitas de electrones, 5 niveles, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, el oxígeno, que igual está en el periodo 2. El francio, que está en el periodo 7. Por lo tanto, tiene 7
órbitas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, igualmente tú puedes conocer cuántas órbitas tiene el elemento simplemente localizando el periodo en el que está. Entre más abajo vayas, pues el átomo tiene más niveles de energía. Entonces, por ejemplo, el cloro, como está en el periodo 3, tiene 3 niveles de energía. El hidrógeno tiene 1. El cesio tiene 6, ¿no? No sé, el molibdeno, que es este que está aquí, está en el periodo 5, por lo tanto tiene 5 niveles de energía. Y aquí hay una imagen que se ve pues un poco más lo que quiero decir con periodos. Un periodo pues es una línea horizontal. Tengo el periodo 1 de color rojo, el otro como de color más claro, el periodo 3 de color naranja, el 4 de amarillo, el 5 de color verde, 6 azul y 7 morado. Y si te das cuenta, estas dos líneas que están acá abajo se llaman los lactánidos y actínidos. Bueno, igual dependiendo del idioma y las traducciones, pero pues simplemente es otra extensión de elementos. Entonces, ¿esto qué es o dónde se encuentra? ¿En qué periodo? Pues mira, esta fila de color naranja, digamos que todos estos elementos se encuentran aquí, en donde dice LA. Y esta fila de color como rosa, rojo, se encuentra en esta parte. Entonces es como si simplemente yo agarrara esta fila de color naranja y la metiera en ese cuadrito. Nada más que digamos la separaron porque no cabía. No cabían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elementos en un cuadrito, ¿vale? Pero entonces, si te das cuenta, la otra tabla periódica, igualmente aquí se ve, mira. Esta de aquí entonces va aquí y la de color verde va aquí abajo. Entonces, por si no sabes. Entonces, ya sabes, simplemente tú ubicas un elemento, el periodo en el que está y te puedes dar cuenta del número de órbitas o de capas electrónicas que tiene ese átomo. Igualmente, se puede agrupar en grupos o familias. ¿Cuáles son los grupos o familias? Son las columnas verticales. ¿Y qué representan los grupos o familias? Representan la cantidad de electrones en su capa de valencia, es decir, en su última capa. Ya sabes que la última capa de un átomo se le llama capa de valencia, ¿vale? Entonces esto nos va a indicar cuántos electrones tiene en su última capa. Por ejemplo, aquí tenemos la familia 1, por lo tanto, todos los elementos que estén en esta parte van a tener un electrón en su última capa. Los de la familia 2 van a tener 2 electrones en su última capa. Y fíjate, aquí ocurre algo raro. Primero, anteriormente hace pues cientos, bueno, unas décadas o incluso pues un siglo o más, los elementos o la tabla periódica se dividía en dos partes. Primeramente teníamos la sección A, que es todo esto que estoy señalando con el mouse, el grupo 1 y 2, y luego nos saltábamos y teníamos la sección 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Es decir, todo esto más estas dos primeras columnas eran el grupo A. Y luego todos los metales de transición, que son los de color rojo, eran el grupo B de la tabla periódica. Es por eso que en algunas tablas periódicas que puedes encontrar en la papelería, por ejemplo, aquí te dice, esta es la familia 1A, 2A, y luego se salta hasta acá y te dice, esta es la 3A, la 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿vale? Entonces, esta es una forma, y luego te dice que estos metales de transición, que es el grupo B, igualmente está la familia 1B, 2B, 3B, 4B. Pero aquí está un poquito raro, porque ahora la familia 1B es la penúltima columna de los metales de transición. Es decir, esta sería la 1A, 2A, y luego ya inicia del lado izquierdo la 3A. Es decir, este es 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, y las otras tres columnas son 8A. Si te das cuenta, es una pues distribución muy rara porque empieza con 1 aquí, luego 2, luego 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y tenemos luego tres columnas con, digamos que abarca la familia 8B, ¿vale? Esa era pues la distribución anterior.
Ahorita, hace unos años, pues algunas organizaciones químicas decidieron mejor nombrar como la familia 1, la familia 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Son 18 grupos, ¿no? Que si te das cuenta son los números de color negro, que no se ven aquí muy bien porque es una imagen de no tan buena calidad. Pero entonces aquí están las dos nomenclaturas, ¿no? Tomando en cuenta que este es el grupo A y el grupo B, o bien la nueva numeración que empieza del 1 hasta el 18, ¿vale? Yo cuál te aconsejo que pues te aprendas más, la primera. ¿Por qué? Porque mira, si tú tienes este bloque A y este bloque A, tú simplemente, por ejemplo, esta es la familia 1A, por lo tanto, esta familia o todos los elementos que estén aquí van a tener un electrón en su última capa. Luego la familia 2A va a tener dos electrones en su última capa. Luego nos saltamos a la familia 3A, que van a tener tres electrones en su última capa. Luego 4, 5, 6, 7. Y por lo tanto la familia 8A va a tener 8 electrones en su última capa. Y si te vas ahora con la sección B, que son los metales de transición, aquí está la familia 1B. Esto quiere decir que en todos los elementos que estén en la familia 1B, que es esta que está aquí, va a tener un electrón en su última capa. Luego esta va a tener 2 porque es la familia 2B. Luego nos regresamos. Y esta al ser la familia 3B, pues va a tener 3 electrones. Luego 4, 5, 6, 7. Y estas tres columnas que están aquí, que abarcan la familia 8, pues van a tener 8 electrones en su última capa, ¿vale? Te digo, estos metales de transición, pues sí es un poco rara esta distribución, pero pues es muy útil. Y bueno, las familias entonces tú les puedes decir por su número, es decir, la 3A, la 4A, o bien te puedes aprender el nombre de todas las familias. La familia 1A se le llama metales alcalinos. Todos los elementos que están aquí son metales alcalinos. La segunda familia, la 2A, son los metales alcalino-térreos. Aquí está. Luego todos los, digamos, la parte de en medio son metales de transición, que son el grupo B. Y luego tenemos la familia 3A, que se le llama los térreos o familia del boro, ¿no? Después tenemos los carbonados, o familia del carbono, que es más común llamarlo así. Luego tenemos los nitrogenoideos o familia del nitrógeno. Luego los calcógenos, que es la familia del oxígeno, los halógenos. Y finalmente tenemos la capa 8A, que es la de los gases nobles, ¿vale? Una de las familias, obviamente todas son importantes, ¿no? Pero de las más, digamos que tienen un comportamiento diferente, es la de los gases nobles. Se le llama gases nobles o gases inertes. ¿Por qué se le llama gases nobles o gases inertes? Simplemente porque los elementos que están en esta familia de gases nobles no pueden reaccionar, no pueden formar compuestos con otros elementos, ¿vale? Más adelante vas a ver por qué, cuando veamos regla del octeto y todos esos temas. Pero pues ahorita quiero que sepas que estos gases nobles o gases inertes se les llaman inertes. Inertes como un sinónimo de muerto, ¿no? Entonces se le llama inerte porque no pueden reaccionar o no pueden formar compuestos. Todos estos elementos que están en la familia 8A. ¿Por qué? Porque tienen 8 electrones en su última capa, ¿vale? Entonces, esta es alguna distribución o de por qué se acomodan así los elementos. Ah, bueno, y las familias de acá abajo, como te digo, la primera se llama lantánidos y la de color morado, que es la de abajo, se llama actínidos. Simplemente, pues es otro nombre que se le da a estas familias. Entonces, apréndete esto. No es necesario que te aprendas el nombre de todas las familias, eso no te lo preguntan. Únicamente, pues sí, apréndete el nombre de la familia 8A, que es la de los gases nobles. La demás, no te preocupes por aprenderte su nombre. Únicamente sí apréndete la distribución que vimos, la del grupo A, la del grupo B, y qué significa que un elemento esté en el grupo 1, o en el grupo 5, o en el grupo 7, etc. Entonces, mira, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Vamos a ver el magnesio, que su símbolo es Mg. Entonces, simplemente tú viendo la localización de este elemento, te puedes dar cuenta que tiene un número cuántico S, porque está en la sección S.
Luego, como está en el periodo 3 o en el nivel 3, pues tiene 3 niveles de energía, este magnesio. Y como está en la familia 2 o en el grupo 2, pues tiene 2 electrones en su última capa, ¿vale? Y si te das cuenta, coincide con lo que tenemos aquí, con la configuración electrónica. Como tú sabes, esta configuración electrónica quiere decir los electrones que tiene por capa o por nivel de energía. Entonces el magnesio nos dice que tiene 2 electrones en su primer capa, luego tenemos 8 electrones y en la última capa tenemos 2 electrones. Si te das cuenta, coincide con su localización porque el magnesio, al estar en el periodo 3, quería decir que tenía 3 niveles de energía. Y si te das cuenta, aquí con su configuración electrónica, pues sí es correcto. Tenemos la primera capa, la segunda capa y la tercera capa. E igualmente, al el magnesio estar en el grupo o familia 2, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenía 2 electrones en su última capa. E igualmente se comprueba aquí con su configuración electrónica, ¿vale? Ahora, por ejemplo, nos vamos con el fósforo, ¿no? Vamos a ver el fósforo. Fósforo está en la familia. Si te das cuenta, aquí igualmente las familias o la enumeración de estas familias va del 1 al 18, que es la segunda, digamos, nomenclatura que vimos. Pero la común, yo te había dicho que las primeras dos columnas, es decir, la columna 1 y 2, la 13, 14, 15, 16, 17, 18 eran el grupo A, y del 3 al 12 eran el grupo B, ¿no? Como te había comentado. Pero yo te aconsejo que te aprendas esta, la del grupo A y grupo B. ¿Por qué? Porque fíjate, el fósforo entonces está en el periodo 3, por lo tanto tiene 3 niveles de energía y está en la familia 5A, por lo tanto tiene 5 electrones en su última capa. Y si te das cuenta aquí del lado izquierdo en el cuadrado verde, nos podemos dar cuenta que es verdad, porque aquí tengo configuración electrónica 285, por lo tanto tengo 3 niveles de energía, porque son 3 números, y el último numerito que aparece es 5. Eso quiere decir que en su última capa, que es la tercera, tenemos 5 electrones, y tal cual coincide con la localización de ese elemento. Vamos con uno más, por ejemplo, el oro, que está aquí, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué nos dice eso? Primero, está en el periodo 6. Eso quiere decir que tiene 6 niveles de energía. Y si te das cuenta, en el rectángulo color vino que apareció aquí del lado izquierdo, efectivamente tenemos 6 niveles de energía. Tenemos 2, 8, 18, 32, 18 y 1. Eso quiere decir que hay 6 órbitas. E igualmente, el oro, si te das cuenta, está en la familia 11, que eso representaba, digamos en la anterior nomenclatura, la familia 1b. Eso quiere decir que en su última capa de electrones tiene un electrón. Y si te das cuenta, igualmente coincide con el recuadro que está aquí, porque el último número de la configuración electrónica que aparece es un 1, ¿vale? Entonces simplemente tú, observando la localización de los distintos elementos, te puedes dar cuenta de las propiedades o de la estructura del átomo que ese elemento posee.